razón del mundo. Pues ya está. Si alguien, grupo más, quiere intervenir. Contesto. La sentencia no habla en ningún momento del contenido. Habla del pleno. Y habla de un acuerdo de pleno no ejecutado. ¿Por qué no hemos recurrido? Te pregunto a ti lo mismo. ¿Por qué no lo hiciste en ese acuerdo de pleno que tuviste un plazo de 15 días también? No hemos recurrido. Ha venido ahora en octubre o noviembre. Sí, no, que lo que había que haber hecho es tomar medidas cuando se aprobó los 15 días siguientes del pleno. Ahí había que haber tomado medidas. Por supuesto. Ahí... No se tomó ninguna. Por supuesto que no se tomó ninguna. ¿Cómo que no? ¿Y de qué viene la sentencia? Del recurso de la persona. Déjame acabar la explicación, verás. ¿Por qué no hemos recurrido? Es muy sencillo. Porque nuestros asesores jurídicos dicen que hemos perdido y que lo único que vamos a hacer con recurrir es aumentar el gasto. Los asesores jurídicos al ayuntamiento han hecho un informe en esta fecha para decir si tienes que recurrir o si deberías de recurrir o no. Usted, como anterior alcalde, no tomó ninguna medida. Pero y no es que esto es de octubre de este año. No, pero que no nos condenan por octubre de este año, nos condenan por un acuerdo de pleno en la pasada legislatura cuando usted era alcalde. Y usted no ejecutó un acuerdo de pleno. Solicito, María José, no sé si será conveniente, solicito al pleno de hoy que se tomen las acciones legales contra los votos a favor o en contra de ese día de acta que condenan al ayuntamiento. Bueno, vamos a... Perdón. Es que yo he entendido. Yo creo que de verdad os estudiáis el ROF o vais a unas clases o algo tenéis que hacer. Yo no voy a ninguna clase. Perdona. Yo lo que es coherente es coherente. Que tú has hablado y yo te explico legalmente. Es que, de verdad, lo que no podéis hacer es inventaros la ley, ni reinventarla cada día que venís a un pleno. Por favor. Vamos a ver, yo en su día creo que ya lo expliqué. Un acuerdo de pleno, y lo acabo de decir, desde el momento que se adopta es ejecutivo. Otra cosa es el contenido de ese pleno, el contenido. Y yo en el contenido del acuerdo no me retracto ni un ápice de lo que dije, pero ni un ápice. Una RPT no se puede modificar mediante una moción de un grupo político y que se acuerda en pleno, porque no es el procedimiento. El procedimiento para modificar una RPT está establecido legalmente. Aquí, vía moción, se ha modificado una RPT y una valoración de puestos de trabajo, que ese no es el procedimiento legal. Con lo cual yo, en el contenido del acuerdo, no me retracto ni un ápice de mi informe, que ahí está por escrito y en su momento lo leísteis. Y sigo diciendo lo mismo que os dije. Ahora bien, cuando un grupo lleva una moción a pleno de un asunto de competencia de pleno, como era este, y por mayoría se aprueba, pues es verdad que tú entonces eras alcalde y tú en ese momento, y así consta en el acta, dijiste que no ibas a ejecutar un acuerdo que era ilegal. Lo que procedía era que en el plazo de 2 meses hubieras recurrido ese acuerdo en el contencioso, que no se hizo, con lo cual el plazo legal se ha acabado, para que ese acuerdo se hubiera recurrido al contencioso. Lo que hubiera dicho el contencioso no lo sé, ni lo sabemos, porque la sentencia, lo que ha explicado la concejal María José, no es cierto, que le da la razón a la pretensión de la funcionaria. La sentencia le da la razón porque había un acuerdo que decía eso y eso es lo que hay que ejecutar. Pero no entra en el fondo, por lo tanto no lo sabemos. Si los informes que se hicieron se ajustaban o no a la legalidad, o lo que hubiera dicho el contencioso. Ahora bien, a mí el alcalde me pregunta si recurre la sentencia o no la recurre porque tiene 15 días. Mi informe no consta por escrito, porque ante todo, como jurista, las sentencias para mí son muy respetuosas. Es verdad que son recurribles. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta y la del letrado, que en este caso defendió a la corporación. Vais a perder tiempo, dinero y vais a volver a caer en lo mismo. Encima os va a costar más dinero. ¿Por qué? Porque está muy claro, es un acuerdo de pleno que no se ejecutó y desde que se adopta es ejecutable. Ahora, el contenido de la sentencia, el contenido del acuerdo, vuelvo a deciros, en su día yo os dije cómo era. Las responsabilidades penales, patrimoniales que puede haber,
no las pedisteis. Pedirlas, pídelas tú, pero no aquí, pídelas en un juzgado. Aquí no se puede hacer lo que estás pretendiendo. Creo que la explicación es clara. Vuelvo a decir lo mismo. Gracias, María José, por la explicación. No somos sentenciados por el contenido, sino por no ejecutar el acuerdo de pleno. Y, por cierto, insisto, no se tomó ninguna medida en esos 2 meses de plazo que existían. Vamos a pasar a proceder a la votación de este punto número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Oye, yo creo que Muy rápido. deberíais de preguntar estas cosas antes de venir a pleno, porque es que, de verdad, parece que los plenos se están convirtiendo en que hablamos los funcionarios. Esto no... los plenos son vuestros. Lo dije anteriormente. Del alcalde y los concejales. De verdad, yo todas las explicaciones que queráis os las doy, pero en su sitio y en su momento. Yo creo que las explicaciones son más de despacho de secretaría que de salón de Es plenos. que, creo. no tengo ningún problema. Ahora, claro, planteas que ahora mismo se adopte el acuerdo, que se impugne. Es que eso no es lo que procede ahora mismo. No, si Ahora, esto hubiese procedido en su día cuando vino esto. No, está muy equivocado. No, ahora, es que estamos 2 meses más atrás. Este punto ya fue votado, vamos a pasar al punto Pero, Bernardo, número 4. Si tú quieres recurrir o quieres pedir responsabilidades, pues pídelas, o haz lo que consideres, pero no el pleno de la corporación o la corporación. Claro, Hay una sí, sentencia lo entiendo perfectamente. que No es te firme y que hay preocupes que lo entiendo cumplirla. perfectamente. Por favor, vamos a pasar, que ha quedado suficientemente claro, a ese punto número 4, que es el presupuesto general para el ejercicio 2016. Dictamen de la Comisión de Hacienda del día 17 de diciembre. Examinado el expediente que se tramita para la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2016 y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes. El proyecto de presupuesto general para 2016, formado por el alcalde, incluye en sus estados de gastos e ingresos, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender las obligaciones y las estimaciones de los distintos recursos económicos que se liquidarán en el ejercicio. Se integra en el mismo la siguiente documentación: bases de ejecución, que contiene la adaptación de las disposiciones generales en la materia a la organización del ayuntamiento, junto con aquellas que son necesarias para la acertada gestión, estableciendo las prevenciones oportunas para la mejor realización de gastos y recaudación de recursos. El anexo de inversiones, donde se relacionan las previstas para este ejercicio con los ingresos, que en su caso quedan aceptados para su financiación. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 y un avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015. La memoria explicativa del contenido del presupuesto general y de las principales modificaciones que presenta con relación al anterior. El anexo de personal, informe económico-financiero en el que se disponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. El proyecto de presupuesto general garantiza el cumplimiento del principio de nivelación presupuestaria. Igualmente se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del presupuesto general. Informes de intervención. Considerando los siguientes fundamentos jurídicos que resultan de aplicación, sección primera del capítulo 1 del título sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollada por el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, que aprueba el reglamento presupuestario. Ambas normas glosan el contenido, tramitación y aprobación del presupuesto general de las entidades locales. En concreto, y en lo que a la tramitación se refiere, el artículo 169 de la ley prevé que, una vez aprobado inicialmente el presupuesto general, se exponga al público durante el plazo de 15 días, considerándose aprobado definitivamente si durante el trámite de información pública no se presentan reclamaciones. El artículo 22.2, apartado E, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye al Ayuntamiento Pleno la competencia para la aprobación y modificación del presupuesto general, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los miembros de la corporación. Finalizado el debate, se somete a votación el asunto y se adopta por 5 votos a favor y 2 abstenciones el siguiente dictamen.
Primero, se aprueba con carácter inicial el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, junto con las bases de ejecución y la plantilla de personal, en los términos que constan en los estados de ingresos y gastos, los anexos correspondientes y la documentación complementaria. Segundo, el presupuesto general se someterá al trámite de información pública por un plazo de 15 días hábiles mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tercero, si durante el plazo de información pública no se producen reclamaciones, este acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo y supondrá la entrada en vigor del presupuesto general en el ejercicio de referencia, una vez que se haya cumplido lo dispuesto en la legislación reguladora de las haciendas locales. El resumen del presupuesto general del ejercicio 2016 por capítulos es el siguiente. Están detallados el estado de ingresos, todos los capítulos, su cuantías, la suma total y el importe total del estado de ingresos, que son 3.963.166 euros. Y los estados de gastos, los capítulos del estado de gastos, todos los capítulos con las cuantías. No os las leo porque las tenéis todos en el expediente. Todas las cuantías por capítulos, que sumados todos los capítulos efectivamente ascienden a la misma cantidad, 3.963.166 euros. Bueno, yo creo que todos tenéis el presupuesto, el borrador de presupuestos hace 2 semanas, lo repartimos en una comisión con anterioridad. Creo que a todos nos gustaría que fuese más amplio, pero creo que es un presupuesto realista y sobre todo acorde a las circunstancias y necesidades del municipio de Cartes. Creo que efectivamente es un presupuesto social, ampliamente social, donde quedan reflejadas aquellas medidas y sobre todo también le damos soporte económico a aquellas decisiones tomadas y votadas con anterioridad, como es la aprobación de la ordenanza de asuntos sociales, donde efectivamente tenemos por primera vez la dotación económica más supletoria de la mancomunidad, donde efectivamente ya garantizamos, recogiendo el presupuesto también y con nombre, ese transporte gratuito a Menor Aragón, donde efectivamente también contemplamos el banco de libros, las becas de ayuda social, las becas de transporte, las becas de universidad y bueno, donde efectivamente ha sido un presupuesto, creo que hablado, consensuado, con grupos políticos y donde creo que están recogidas aquellas inquietudes que creo que hemos podido aportar, lógicamente. Todos también hemos tenido grandes sueños alguna vez, pero creo que estamos en el tiempo de la realidad. Y el tiempo de la realidad significa, o al menos entendemos así, y además yo también creo, y hoy diré públicamente, que hay muchos que hemos entendido así que lo que tocaba es principalmente ayudar a vecinos e intentar aligerar la carga económica de sus bolsillos. No sé si queréis entrar a los diferentes grupos políticos, a algunas partidas, pero bueno, yo creo que el presupuesto contempla todas esas partidas, como bien dije, que si queréis entramos a detallar, donde efectivamente recuperamos también las ayudas a todo el compromiso al tejido social de asociaciones y colectivos, donde efectivamente también asumimos algunas decisiones de nuestro equipo de gobierno, planteadas y también pactadas en algunos temas, como la reducción de la cuantía de festejos, como la reducción en un 50% en protocolo, como la reducción de un 50% en marketing y publicidad y como la reducción de aquellos gastos protocolarios que se venían desempeñando en un 50%. Sí es verdad que también hemos prescindido de algunos apartados de este presupuesto y fundamentalmente atiendo a aquellos actos o algunos actos, no todos, porque efectivamente había un compromiso social que se venían ejerciendo fuera del municipio. Concretamente hablo de, por poner un caso, es de la Vuelta Ciclista del Besaya, la cual entendemos que no vamos a volver a financiar con dinero público, porque efectivamente, pues bueno, vamos a intentar lo que tengamos en casa, repartirlo de la mejor manera, unánimemente o equitativamente con aquellos colectivos necesarios o más necesarios. Se contempla el empleo, también se contempla esos 5.000 euros iniciales de una partida de 15.000 para el portal de emprendedores, para volver a intentar reactivar esa asociación de comercio que ha iniciado, intentar volver a montar el telecentro, intentar volver a articular. Efectivamente lo tuvimos que desmontar por un aula porque teníamos problemas de espacio en la Robleda, es verdad, no pasa nada, tenemos que volver entre todos además a volver a incentivar
los cursos, la formación, intentar llegar a ese dato tan preocupante que tenemos en Cartes a día de hoy, a esos 596 parados, donde efectivamente, bueno, tenemos inversiones ahí también, que las contemplamos, 80.000 euros de inversión en la red de agua, en la nueva red de agua, que vamos a intentar pues, bueno, mejorar esa presión y esa turbidez en la zona alta del municipio, y algún camino o pequeñas actuaciones en caminos rurales y no tan rurales del propio municipio de Cartes, que también están contempladas. No sé si queréis preguntar, queréis debatir. Partido Regionalista. Bueno, de entrada, Agustín, te tengo que decir que la partida de festejos se mantiene, no se aumenta. Aumenta en 1.000 euros. Bueno, yo es que, vamos a ver, tú después al final de este casillero que nos das, sí que es cierto que pones 51.000 en un sitio y 40.000 en otro, pero, o sea, la partida que se aprueba es la 3380, que es de 50.000 euros. La partida de festejos tiene 40.000 euros. Aquí está el interventor, si te quiere contestar a esa pregunta concreta. Bueno, festejos, sí o no. Festejos, gasto corriente y de organización, 51.000 euros. Festejos tiene 40.000 euros y sí, claro. le llamamos como queráis. Sí, pero lo que leo al lado, perdona un poquitín que estoy hablando yo. Lo que leo al lado es efectivamente que en fiestas son 40.000 y que después 1.500 en Navidad, 1.500 en Halloween, pero es que todo eso antes ya estaba vinculado a los 50.000. O sea, quiero decir que lo podemos llamar, le podemos poner el nombre que queramos, 40.000 por un sitio y 10.000 por otro, lo podemos llamar como queráis, pero vamos a ver, y me parece bien y estoy a favor, pero no digamos que hemos bajado festejos porque una parte lo llamamos festejos y otra parte lo llamamos de otra manera. O sea, antes es sencillo. Antes el Halloween y el carnaval y todo se vinculaba a festejos y ahora lo habéis separado. Pero al final el dinero y la partida es la misma. Bueno, oye, yo, Agustín, vale, escúchame, yo es lo que tengo. Yo no estaba en la comisión, me lo ha pasado entero, pero está aquí, vale. No, está claro, la partida es un número de partida y el importe total, lo mismo que se hacía, porque se hacía fiestas en todas las barrios o pueblos, se hacían las marzas, se hacía el mercado medieval. Pero salía todo de la misma partida. Por supuesto, se hacía carnaval, se hacía Navidad, se hacía Halloween, se hacía todo. Quiero decir que no hay se tiraba de la partida. No hay tampoco por qué pretender decir que bajamos festejos porque igual viste bien. No, el 50% es así, es lo que hay. Perfecto. Es lo que hay. Además, eso lo estás diciendo tú. Y además estamos el 50% de festejos. Bueno, lo has dicho en tu intervención. No, perdona. 40.000, el 50% en protocolo. Mira, esa sí que es tuya. Protocolo y marketing y publicidad. No, sería tuya. No, tuya. Sería tuya. No, que no había. Agustín, perdonad un momento. Mira, hasta el aperitivo de la gente lo has quitado, así que tú mira. ¿De qué gente? De las elecciones, de las mesas. ¿Pero tú qué vas, obligado o voluntariamente? No, yo no. Yo voy voluntariamente, perdona, yo no voy a comer donde tú vayas. Oye, perdonad un poco, estamos hablando de presupuestos y la palabra creo que la tenía yo. Hagamos de presupuesto. Vamos, creo que presupuesto es que todo creo que la tenía yo la palabra. Hagamos de presupuesto. Yo los que van voluntariamente a comer a casa, es sencillo. Por supuesto. No pasa nada, pues ya está, entonces no tienes por qué molestarte porque te vas a comer las elecciones. Agustín, tú sabrás del presupuesto. Que no he quitado yo. Mira, si lo sé. Pues eso, pues ya está, venga, no pasa nada, a comer a casa. Bernardo, por favor, Emilio, por favor. Oye, a mí me gustaría intervenir. De presupuesto vamos a hablar, por favor. Permanezco callado, sí, respeto los turnos. te pido disculpas. Tienes razón. Festejos no baja, ¿vale? Que quede no estoy claro. de acuerdo, los festejos no baja. Vale. Simplemente lo único que se hace es un desglose, que al final suma lo que había. Festejos no baja. Y no pasa nada, que me parece bien, porque es que es muy difícil bajar todo lo que se hace en los pueblos, bajarlo de 50.000. Es muy difícil que eso encaje y ajustarse al presupuesto, es muy complicado. Pero eso es así, festejo no baja. Después sí que al final hacemos esa maniobra, pero... Eso no es una maniobra, mira, te explico. Bien. Con la cabeza te explico. Vale. Echo de menos y además, aunque sí que se ha hablado muchas veces del tema, pero yo quiero que quede constancia en esto, echo de menos para, si el alcalde tiene que dar alguna explicación, está muy bien asfaltar y bachear zonas importantes del municipio y Santiago de Cartes es una cosa que nosotros siempre hemos querido hacer, pero hay un tema prioritario que es la rotonda de Mijarojos, en el que ya no es la molestia de un bache, es un tema de seguridad. Ese es un compromiso adquirido por este gobierno. Bien. Además es que ahí haremos frente común porque efectivamente, como bien sabes, ese proyecto está en Santander, en una consejería del Partido Regionalista, por cierto, que si no satisface nuestra petición, será hecho con medios económicos y humanos por parte del Ayuntamiento. Es un compromiso de este gobierno, que además lo hemos hablado. Pero... No, ningún pero. Se va a hacer
Además, seguramente lo va a hacer el Gobierno de Cantabria, Agustín, pero en el presupuesto no estoy convencido que en el presupuesto no viene reflejado nada. Bueno, pero realmente en el presupuesto es que hemos, y no sirva de polémica, hemos reflejado otras obras, por ejemplo, como la Canal del Oso, porque es una petición, quiero que conste por escrito. ¿Es una petición de quién? Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero yo te digo, y además hemos quedado en ello, y además que he quedado contigo concretamente, sí. La rotonda de Mijalojos se va a realizar por seguridad, de manera urgente e inminente. Es así de sencillo. Bien, vale, bien. Es un tema de palabra, Emilio. Vale. Se va a realizar, Vale. no consta aquí. Pero lo echo de menos aquí. Lo echo de menos. Ahora, que esa aclaración, vale, pues oye, en el acta veremos que Lo echo de menos en se compromete a que si el Gobierno regional no lo acomete, lo hará el Ayuntamiento con recursos propios que no están... Lo hará el Ayuntamiento con recursos por favor, pido propios silencio, que no están reflejados. Por favor, pido silencio por parte del público. Mira, Emilio, hay un apartado en obras, servicios, carreteras y asfaltados. Lo pone... Vale. No, pero... Que igual encaja ahí. Bien. Pero ¿por qué tienes duda que igual? Carreteras y asfaltados, 37.093 euros. Vale. ¿Vale? Lo pone aquí. Efectivamente pone, y además es que hace uso el pueblo de Mijalojos en dos temas concretos. Uno, en la calle La Fuente, que lleva 2 años y medio levantada, 3 años, te sonará. Y en la calle de Mijares, calle principal de Mijalojos. Esas calles están presupuestadas con informe técnico y se va a proceder a su asfaltado. Y aquí entrará la rotonda de Mijalojos. Es que eso es lo importante, porque no estamos hablando de molestias, Entrará. estamos hablando de seguridad. Ningún problema. Entonces, ahí tendrás el apoyo total. Por supuesto, lo sé. Y Lo después, sé, lo sé, ya que haces referencia a cosas que decías que habíamos hablado, también he hecho de menos lo del arreglo de las viviendas que no aparece por ningún sitio. Yo no lo veo. Como bien sabes... Y además se dijo, oye, pues que coste por lo menos la partida abierta, aunque después se reciba dinero de Cantabria, pero bueno, pues es una cosa que nosotros llevamos en el programa electoral, creo que se le puede dar mucho uso y no lo veo por ningún sitio. Estoy hablando conservación y rehabilitación de la edificación y edificios públicos, 14.000 euros. Bien, pero... Aquí. Pero que no estaría de más, es que edificios públicos son las antiguas casas de viviendas o edificios públicos o retejar, yo qué sé, cualquier otro, ¿no? Hombre, la verdad que me sorprende que me hagas esto cuando hemos estado creo que sentados 2 o 3 veces y me has dicho concretamente, oye, podemos cambiar el de texto. Con nombres y apellidos. Perfecto. No, la rotonda no, por ejemplo, no pasa nada, la Canal del Oso sí, no pasa nada, y tal. Y es más, hemos hablado y además, sabes que hemos adquirido el compromiso y también una consejería del PRC ha adquirido su compromiso de rehabilitar 2 edificios que le hemos pedido. Y son las escuelas de Recuervo, que es fachada y tejado completa, y la antigua escuela de los maestros de la izquierda de inicio, eso es, de Cantes. Y también me he comprometido contigo otro tema que no tiene nada que ver con el presupuesto, que sabes perfectamente cuál es, en la casa de la derecha. Entonces, resumiendo, si todos esos compromisos a los que tú quedan recogidos, parece ser que sí, unos por compromisos con Santander y otros porque están incluidos aquí, bien, y vamos a votar a favor, pero no mintamos porque la partida de festejos, Agustín, no Te lo explico ahora, no estamos mintiendo, te lo explico ahora. ¿Algún grupo más, Carte, si puede? Nosotros tenemos varias salvedades. Tenemos varias salvedades para este presupuesto. Observamos primero que en el presupuesto de Cantabria para el 2016 ha recuperado el Fondo de Cooperación, ahora bautizado como Fondo de Liquidez, y lo aprueba mediante el decreto 131/215 de 10 de septiembre de regulación de Fondo de Liquidez Municipal en el ejercicio 2015. Se aprobó el reparto del Fondo de Liquidez Municipal por un importe de 4 millones de euros, distribuido entre los 102 municipios de acuerdo con un sistema de reparto que ha tenido en cuenta los criterios, la diferencia entre la cuantía total recibida del Estado y la comunidad autónoma en 2014 y los ingresos previstos por la aportación estatal de 2015 y la proporcionalidad directa con la cantidad que obtuvo cada ayuntamiento a cargo del Fondo de Cooperación Municipal de 2012. Yo esta pregunta se la hice al interventor en su despacho. Él me dijo que nos teníamos que acoger porque todavía no estaba concretada la cifra que nos pertenecía al Ayuntamiento de Cartes y que nos teníamos que acoger al acuerdo de 2012 y que por eso en este presupuesto estaba recogido 137.321 euros. Pero realmente sí que el Gobierno, aquí lo traigo además impreso de esta mañana en Internet, hay una partida de fondo de liquidez para el Ayuntamiento de Cartes
de 19.392 euros ya atribuida. Entonces, observamos que hay una diferencia de los 137.321 euros a los 19.392 de desfase en lo que se marca en el presupuesto con la partida real que tenemos concedida. Elvira, Eso sería el punto número 1. Eso es de, si me permites que te Sí. puntualice, eso es de este año 2015. En el 2016... El Gobierno aprueba el reparto de fondo de liquidez, el límite de gasto para el 2016 y el proyecto de ley para aumentar el límite del endeudamiento. Lo hemos ¿Para el hablado. 2016? Sí, Ah, sí. es que, claro... pues, Además sale hoy en prensa. Sí, sí. Cartes nos pertenece, viene por localidades, Cartes 19.392 euros. Pero mira, Elvira, ese dinero, esa cuantía es de este año, del 2015, de un dinero que cuando quitaron el fondo de cooperación famoso, luego ha habido una pequeña, que rebajaron mucho la cuantía, supongo que lo que David ha explicado. Y el año pasado, por ejemplo, este ayuntamiento no le correspondió nada, este año sí, pero el fondo de cooperación que se va a recuperar, parece ser que es lo que el Gobierno de Cantabria ha dicho, el Gobierno de Cantabria, un acuerdo de Consejo de Gobierno no se puede adoptar. Cuando el Gobierno de Cantabria, los presupuestos del ejercicio 2016, que es donde estarán recogidos, no se han aprobado. Pues es que Elvira, pero es que eso será del Gobierno, será otra cuestión. David, no sé si tú tienes explicación, Sí, pero es que el 2016 el fondo de cooperación recogido en el presupuesto del Gobierno de Cantabria no se ha aprobado en el Parlamento de Cantabria, que es donde está recogido eso. Es que es un papel oficial. Pero no es realidad, estamos mezclando historias, además que lo hemos hablado esta semana y te lo va a explicar David. No hablamos porque efectivamente el presupuesto 2016 del Gobierno de Cantabria no está aprobado, nos refleja la cantidad que va a ser inyectada a los diferentes ayuntamientos, no a Cartes, a ninguno. Si David quiere aclarar, porque por alusiones, David. Simplemente y muy rápido, en el mismo sentido que ha contestado María José y que se explicó efectivamente en mi despacho en la consulta verbal tuya. No podemos confundir el concepto de fondo de liquidez, que es lo que en este caso ahí viene, con el concepto de fondo de cooperación. El fondo de cooperación desaparece en 2012 para el presupuesto del ejercicio 2013 y parece ser que se va a recuperar ahora para el 16 y está pendiente de concreción, como decía María José, tanto presupuestaria como después de asignación. Fondo de liquidez es lo que hemos tenido durante estos 3 ejercicios y efectivamente ahí corresponde un reparto, el que sea, en este caso a Cartes le ha tocado en el año 15, con esos criterios que he aprobado, los 19.000 euros. Por lo tanto, son dos conceptos diferentes los que ahí se está manejando y entiendo que hay una confusión conceptual en ese punto. Es decir, no es que se esté diciendo nada mal, pero ahí lo que se refiere es al fondo de liquidez y no al fondo de cooperación. Lo que va en el presupuesto municipal es la asignación del fondo de cooperación, no del de liquidez, porque el de liquidez entendemos que en el ejercicio 2016 será subsumido dentro del de cooperación. Bueno, no me queda claro. Yo he estado esta mañana escuchando y mirando hasta el último momento. Esto pone 2016, es un papel oficial, y cuando ellos publican es porque está decidido cuánto dinero nos pertenece a Cartes. Pero bueno, en el segundo punto, en el último párrafo de la segunda memoria de alcaldía, dice que en el caso de incremento del IBI, si se estima un ligero aumento presupuestario, lo estamos estimando que sí que lo hay, y si bien por debajo de los datos de recaudación. En la partida 11.200 de IBI de rústica se prevén ingresos por valor de 22.500 euros. Y en la partida 11.300 de IBI urbana se prevén ingresos por valor de 1.168.950 euros. En Cartes solo existen dos clases de suelo, urbano y rústico. Al no disponer dos clases de suelo no. Estás muy equivocada. Existen muchas más clases de suelo. Otra cosa son las que se cobren. Existen zona verde, zona dotacional, existen muchos tipos de suelo. Ya, pero me refiero para lo que está incluido en los presupuestos a la hora de cobrar el IBI. Aquellos con impuestos. A eso me refiero. Pero no solo existen dos tipos de suelo. Vale, perdona. Efectivamente. Yo he aclarado que era en IBI, o sea, lo anterior. No, pero has dicho suelos, Elvira, por eso... Vale, al no existir... En ese contexto son dos. Se entiende perfectamente, yo creo. Se entiende perfectamente. Al no existir el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, el valor catastral del suelo
recalificado urbanísticamente no pasa a ser urbano a efectos del cálculo del IBI. Esto quedó abolido por la jurisprudencia de la sentencia de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo el 30 de mayo de 2014. Artículo 7.2b del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.